Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo del tercer centenario del inicio de la Capilla Sacramental de la Iglesia de Santa Catalina. Agradecer antes que nada vuestra asistencia, por supuesto, también la de la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, doña Susana Cayuela, que hoy gentilmente nos acompaña y que va a ser la presentación del conferenciante. Agradecer también a la Fundación Caja Rural del Sur, que nos ha facilitado estas instalaciones para desarrollar el ciclo que tenemos de conferencias, y, por supuesto, al conferenciante, el profesor don Fernando Gabardón de la Banda, que hoy nos va a hablar del entorno urbanístico de la Capilla Sacramental de Santa Catalina desde una perspectiva histórica. Así que, sin más, doña Susana Cayuela, por favor, que haga la presentación del ponente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo estoy encantada de estar hoy aquí una vez más en este ciclo fantástico. Al hermano mayor el agradecimiento por acordarse de nosotros. En la Junta de Andalucía estamos encantados de acompañarles en esta tarde y, cómo no, de presentar a Fernando Gabardón, que es un amigo al que yo con muchísimo gusto vengo a presentar sus conferencias, pero vengo como una forofa y como una fan a escucharlo igual que todos ustedes, porque si podemos decir que hay alguien dentro de la divulgación de lo que es nuestro patrimonio que es capaz de expresar y de transmitir toda la belleza y toda la importancia que tiene ese grandísimo patrimonio del que nosotros disfrutamos, y especialmente en la provincia de Sevilla, desde luego es Fernando. En su carrera docente universitaria en el CEU lo demuestra día a día con sus alumnos. Además, continuamente está innovando, buscando conferenciantes que aporten distintos puntos de vista desde el patrimonio para que no solo sea el suyo, que es interesantísimo, y sobre todo que nos aporta a todos una barbaridad con respecto a los pocos conocimientos que podamos tener. Escuchar a Fernando siempre es un placer, y en este caso hoy sobre el entorno urbano de Santa Catalina, pues verdaderamente mucho más. Un espacio tan conocido para todos y en el que disfrutamos, y si Dios quiere dentro de poco, quiera Dios que podamos seguir todos caminando y paseando tranquilamente por la ciudad, vengan todas las vacunas que todos estamos esperando y podamos disfrutarlo. Mientras tanto, desde la Consejería de Cultura les agradezco su asistencia, les doy la bienvenida a estos actos. La cultura no se puede parar, porque la cultura es lo que alimenta nuestro espíritu, nos mantiene vivos, nos apoya en estos momentos más complicados en los que todos estamos viviendo. Por eso, pues una vez más también, Fernando, este agradecimiento, pues porque nos transmites todo tu conocimiento que siempre nos eleva el ánimo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes, y les dejo con el conferenciante. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, hace un año y medio, creo ya, y yo no sé si son dos ya, la verdad, estuvimos aquí reunidos, no sé si se acuerdan muchos de los presentes, en un homenaje que dimos al insigne escultor Martínez Montañés. Es más, nos reunimos dos veces, en 2 años, uno detrás de otro. Y nunca pensamos que no nos íbamos a volver a ver aquí al cabo de año y medio. Estas son las circunstancias históricas que en un momento determinado rompen el destino de nuestras vidas. No sabemos lo que nos va a ocurrir. Por eso yo siempre pienso que hay que vivir el presente inmediato. No sabemos mañana lo que va a ocurrir en este sentido. Y todos los que vamos a ver hoy el recorrido de la historia de un entorno urbano milenario como el de Santa Catalina, pues yo creo que, en cierta manera, traza la página o de las páginas más importantes de nuestra ciudad, porque realmente es un entorno que vivió, experimentó continuamente, desde la época de Roma hasta el siglo XXI,
todas las circunstancias que ha tenido la ciudad de Sevilla. O sea, es una de las protagonistas básicos en este sentido y que espero que a través de esta dialéctica que vamos a intentar plantear desde el punto de vista del urbanismo, desde el punto de vista de los anhelatorios, pues os interese y os guste en este caso. Yo me propongo, planteo, en primer lugar, para mí, tengo que darle mi más agradecimiento al hermano mayor por haberme llamado casi hace ya también unos meses, o sea que es que el tiempo pasa demasiado rápido. Cuando nos sentamos en la Casa Hermandad a hablar de este tema, me planteó que quería yo hablar. Bueno, y he experimentado con la iglesia de San Esteban el estudio, el análisis de su entorno urbano y me gustaría, en cierta manera, continuar en muchas de las parcelas y los fragmentos que siempre tiene una ciudad, que es lo que llamamos las collaciones o los barrios, y en este caso Santa Catalina. Y te tengo que agradecer que además es que es mi barrio, o sea, yo he nacido allí, me he criado allí, y aunque llevo unos años ya que no vivo allí, quitando unos días de confinamiento, yo le llamo encierro civil si no te importa, pero bueno, confinamiento, vamos a dejarlo así, que bueno, volví a vivir allí un tiempo, pero realmente ahora no vivo tanto como antiguamente cuando yo era un niño, cuando yo era un adolescente. Pero sigue siendo mi barrio, no deja de serlo. Y en cierta manera, bueno, pues me has ayudado a ahondar mucho más de lo que fue y lo que en incluso algunas circunstancias no lo viví porque todavía me soy ya un poco mayor, pero tampoco tan mayor como viví todo lo que quiero contaros hoy. Eso es una circunstancia. Y por supuesto la delegada de Cultura, que mi amiga Susana, que yo te agradezco que vengan siempre que te llamo porque la verdad, en los momentos que estamos viviendo, siempre pensamos que parar la cultura era algo que no deberíamos de hacer. Podríamos haber estado 2 años debajo de una cama o viendo la televisión, esperando a ver si la curva subía, bajaba. Y yo creo que eso era perder 2 años de la vida absurdamente. Desgraciadamente a mí se me murió un amigo con 60 años hace 2 años prácticamente de cáncer. Nunca sabíamos que a los 3 meses iba a tener un cáncer y se iba a morir. Y eso me experimenté y dije, bueno, es que hay que vivir el presente, no podemos estar todo el día programando. ¿Qué nos va a ocurrir? Pues no lo sé. Y entonces hemos intentado seguir este año pues todo el programa que hemos intentado hacer. Conferencias, exposiciones, todo, absolutamente todo. Así que le agradezco a todas las personas que han venido hoy, que en realidad tenemos que felicitar a la Hermandad por este tercer centenario de la Capilla Sacramental y por el ciclo de conferencias que están programando y por supuesto a la Fundación Caja Rural, que no sé si hay alguien aquí representando a la entidad, pero que siempre es un placer que una entidad como esta también se abra a la cultura, porque la cultura, yo siempre lo comento, la sociedad sin cultura no existe, y la cultura sin personas menos todavía, no es una entelequia, son personas realmente que son los que crean. Cuando nosotros caminamos hoy por la collación de Santa Catalina, realmente, si nosotros nos hubiéramos trasladado hace 1 siglo y medio, probablemente no la hubiéramos conocido. El marco urbanístico que vemos hoy no tiene nada que ver como el de hace 1 siglo y medio. Es que yo creo que incluso si nos remontamos hace 80 años, pues probablemente tampoco. Y yo quería agradecer mucho públicamente, él no puede venir porque ya es un hombre muy mayor, a mi amigo Manolo González Franco, que vive en la collación de Santa Catalina, es hermano de la Mortaja, y que fue uno de mis alumnos más predilectos desde que comencé yo a dar clases, porque yo doy clases a todo tipo de edades y a todo tipo de niveles educativos. Y en cierta manera Manolo González Franco lleva 2 días hablando conmigo de anécdotas de Santa Catalina que él lo ha vivido. O sea, es una persona que ha vivido mucho y ha experimentado realmente, porque la historia se experimenta, no solamente se plantea desde el punto de vista documental. Y ese marco de Santa Catalina, en cierta manera, es un lugar que no deja indiferente a nadie, ni siquiera el de hoy, a pesar de la transformación que tuvo que ocurrir, porque evidentemente, si no hubiera experimentado esa transformación Santa Catalina, pues evidentemente la ciudad tampoco hubiera experimentado un cambio. Porque el cambio que se dio en el entorno morfológico, urbanístico del ámbito de Santa Catalina comienza por el curso de la transformación que en el entorno de la exposición del 29 se va a hacer en toda la ciudad. Entonces la ciudad es el resultado
en cierta manera, lo que llamamos la incorporación a la contemporaneidad, es el resultado de los preparativos de la exposición del 29, sin ninguna duda. Pero es que al mismo tiempo la transformación del propio barrio de Santa Catalina no quedó indiferente en este caso, porque el barrio es un barrio fundamental de la ciudad. Y es un barrio fundamental, le ocurre igual que en el caso de San Esteban, por el enclave en que está situado. Está situado en un lugar de paso, igual que ocurre en el ámbito de San Esteban. Es un lugar de paso, un lugar de entrada y de salida. Y ustedes piensen que en el caso de Santa Catalina, el lugar de entrada y salida es la Puerta Osario. Y evidentemente ese marco, ese fluir de personas, hacen que el barrio sea un barrio de entrada, de salida, un barrio de movimiento propiamente dicho. Y ese barrio de movimiento tiene un planteamiento que también hay que confirmarlo. Es que la dirección que hoy estamos pensando, desde la Puerta Osario hasta la Campana, eso no existe prácticamente en la historia de la ciudad, no existe esa vía, olvídense, porque esa vía la estuvimos ya transformando en el ámbito de la contemporaneidad propiamente dicho. Por eso cuando Leonardo de Figueroa realizó el hito arquitectónico que es la construcción de la capilla sacramental, en cierta manera no solamente estaba construyendo una capilla, estaba construyendo el final de un marco urbanístico de unas proporciones además excepcionales, porque en cierta manera el mundo del barroco evidentemente había llegado a su consagración con la definición estilística que él había marcado en todas sus iglesias y que lo va a proyectar en la capilla sacramental, pero al mismo tiempo concebir una capilla en un entorno en la que realmente no había una gran espacialidad fue un hito histórico y un hito en el ensayo urbanístico en la época del barroco. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar, yo le he traído, le he traído una fotografía. Si apagamos un poco la luz lo veremos mejor. En cierta manera, vamos a empezar, en primer lugar, visualizando algunas fotografías que esta de la Universidad de Sevilla, en la que ya nos define una capilla sacramental que nosotros realmente es la que conocemos actualmente, lo que sí es verdad que nosotros la conocemos ya afortunadamente restaurada. A principios del siglo XX, la iglesia de Santa Catalina tenía una identidad de decadencia, realmente, como muchas iglesias gótico-mudéjares. Es a finales del XIX cuando José Gestoso, Amador de los Ríos y una lista enorme empiezan a rehabilitar lo que llamamos hoy el mudéjar. Y en el caso de la capilla sacramental, pues aunque sea gótica, estaba unida a una iglesia gótico-mudéjar propiamente dicha. Claro, eso va a dar lugar a que en el entorno de la exposición del 29 hay como una especie de rehabilitación del estilo mudéjar. Ya había comenzado en la segunda mitad del 19, pero realmente hay un continuo, digamos, definir de la importancia del estilo del mudéjar. El mudéjar como identidad sevillana, si acaso como identidad andaluza, pero en el caso de Sevilla era un replanteamiento que ya realmente se había mostrado, incluso en el mundo castellano en algunos lugares, pero que aquí en Sevilla empezó a cuajar y que el propio Joaquín Guichó habló de qué es el estilo sevillano. Pues realmente el fundamento estaba en el mudéjar propiamente dicho. Pero al mismo tiempo que va a ir surgiendo este planteamiento de la transformación de una iglesia, como en el caso de Santa Catalina, nos vamos a encontrar también un hito fundamental, que es que la ciudad tenía que transformarse, porque había quedado, al mismo tiempo que la iglesia, que estaba muy deteriorada, el entorno estaba muy deteriorado. O sea, era un entorno típicamente de herencia tardobarroca, muy costumbrista en cuanto a lo que es el marco social, lo que había pintado García Ramos, Jiménez Aranda. Realmente todavía a finales del 19 se vivía en muchos aspectos, las propias cigarreras, pues habían creado una velada allí en el entorno de la plaza, y entonces realmente ese era un marco que formaba parte de lo que era el pasado, que era el futuro realmente. El futuro era lo que llamamos hoy una ciudad contemporánea. Y había que crear un enclave, una línea realmente recta hacia lo que sería la unión entre lo que es la Puerta Osario, hacia lo que va a ser después el eje definidor del mundo comercial sevillano, en la posguerra ya, en los años 50,
con la llegada del Corte Inglés y todo lo que es el ámbito comercial que hemos estado viviendo durante tantos años posteriormente. ¿Qué ocurría? Que eso era imposible en los años de finales del 19, principios del 20, porque el eje no existía, estaba lleno de caseríos. Es más, había como una línea entre la calle de Santiago, la calle Alhóndiga, marcaban como una frontera, una línea frontera, que incluso las casas que estaban adosadas a la iglesia de Santa Catalina, era imposible que hubiera, había que ver un derribo, una transformación sustancial. Y claro, nosotros hoy hemos tenido la suerte, digo la suerte porque realmente se han encontrado y se ha ido creando toda una proyección de las excavaciones arqueológicas que hemos estado viviendo todos nosotros en las últimas restauraciones. Y evidentemente vamos a situarnos en nuestro hito histórico, o sea, los hitos históricos más importantes para llegar a ese resultado. El primer hito histórico, ahí no me voy a explayar porque supongo que a lo mejor algún arqueólogo vendrá a hablar mejor que yo en este sentido, pero el primer hito histórico que podemos hablar ya es la existencia de una muralla romana. Siempre se ha hablado de la muralla romana que pasa por la iglesia de Santa Catalina. Bueno, hay muchas tesis, no voy a contarlas todas porque simplemente esto sería el monopolio de una conferencia específica sobre ella, pero la de Juan Manuel Campo, que es la que yo considero más atrevida, que hereda de Blanco Ferreiro, en cierta fórmula habla de que, tomando como punto de partida la parroquia de Santa Catalina, hacía discurrir la muralla hacia el oeste, hacia la plaza de San Martín, y hacia el este por la calle Santiago y Navarro, hasta llegar a San Esteban. Bien, un recorrido más minucioso después, él mismo sacó una tesis en el año 88 sobre lo que llamamos el estudio de la evolución urbana de Hispali, y hace un recorrido, si se dan cuenta, que llega Plaza López Pintado, la calle Quiebro, Calería, Juan de la Encina, la Plaza López Pintado, bueno, y llegaríamos a la zona de Santa Catalina, lo tienen ustedes ahí, delimitada por la calle Santiago, San Esteban, Carrión Mejía, y a partir de la parroquia de Santa Catalina, pues hasta San Martín. Prácticamente la misma bifurcación que estamos comentando. En realidad, lo que sí es verdad, y que en cierta manera lo que nos va a considerar en este detalle, es que en esta planimetría podríamos encontrar lo que llamamos la ciudad romana. Esta es la ciudad romana. Hay dos fases, una la republicana, otra la imperial, no vamos a entrar en tanto detalle, pero simplemente fíjense arriba del todo, ahí está Santa Catalina, y ahí habría una puerta de la época romana. Siempre se ha considerado que donde está la iglesia, en el entorno de la iglesia, había una de las puertas de la ciudad. El otro lugar estaría en San Esteban, la Plaza del Salvador y la calle Abade. Esta sería realmente lo que se considera tradicionalmente, le insisto, que cualquier arqueólogo hoy le contaría realmente, fíjense, estos son los restos reales que se encuentran desde el punto de vista de la Hispali romana, de los restos funerarios del convento de Santa María de los Reyes, la necrópolis de la calle Mataca, etcétera, etcétera, que no tendríamos tanto tiempo como para identificarlo aquí todo en este sentido. Esta ciudad, que además, si observáis, estáis viendo el río Tagarete y el segundo brazo del río Guadalquivir, que configuraría entre ambos la ciudad romana propiamente. A partir de ahí, lo que le acabo de contar, fíjense, en el flanco septentrional, la propuesta de Collante de Terán, que además probablemente sea el mejor intérprete de lo que es la ciudad antigua, pues habla que localiza una puerta en la parroquia de Santa Catalina, de la que partiría una vía que tenía su tercio en el cortijo de la Tercia, que atravesaba el Guadalquivir, alcanzaba hasta Itálica y conduciría hasta Emérita. Bien, dicho esto, estaríamos ante la definición en ese primer hito que he hablado de la ciudad romana, pasaríamos lo que llamaríamos la ciudad islámica propiamente. Bueno, la ciudad islámica realmente no voy a entrar en mucho detalle porque le insisto que esto formaría parte más de un arqueólogo o de un historiador dedicado al mundo islámico, pero sí quería plantearle la existencia de una mezquita, pues probablemente sí, y pues, vamos, sin ninguna duda. ¿Quedan restos? Sí, seguramente en lo que se ha excavado desde el punto de vista arqueológico. Hay una parte que probablemente sea una de los niveles islámico y que probablemente estaríamos en el ámbito de una mezquita en el entorno de lo que hoy es la torre, que
que nunca llegó a hacer el alminar. Esta torre que conocen es mudéjar, pero sí es verdad que en los cimientos pues podríamos estar el planteamiento de una mezquita. Lo que nos interesa aquí es que si hay una mezquita, es una mezquita de barrio, es una mezquita al lado de una puerta, o sea, quiere decir que estaríamos hablando de una mezquita que está encubrando ya, creando y configurando un entorno urbano. Es probable que esa mezquita estemos hablando de una época omeya o una época taifa, pero que realmente tienen que pensar que la muralla romana queda desplazada porque los almohades van a ampliar la ciudad hasta la Puerta Osario, con lo cual Santa Catalina queda justamente ya integrada en lo que llamamos intramuros propiamente, no al lado, como hemos visto en la época romana, no al lado de la muralla en este sentido. Por consiguiente, ¿hubo un barrio almohade? Pues probablemente sí, sin ninguna duda. Hablamos del edificio de la Alhóndiga, que todo el mundo ha oído hablar de ella, incluso por el tema de la calle Alhóndiga, etcétera, etcétera. No vamos a entrar mucho en este detalle, pero ya hay un marco urbanístico definidor en la época almohade, siglo XII, propiamente dicho. A partir de ahí, tendríamos ya los vestigios, a partir de la Reconquista, el tercer hito histórico, que sería desde la época de San Fernando hasta la época renacentista, la Baja Edad Media. Todo el mundo conoce que hubo un terremoto en 1355 en Sevilla, todo el mundo sabe que la primitiva iglesia que se levanta probablemente se desploma y hay una transformación que surge el carácter gótico mudéjar, y me imagino que todo el mundo sabe al mismo tiempo que en cierta manera aquí tienen ustedes la traza original del templo en los siglos XIII y XIV. Claro, aquí no está la capilla sacramental, en el caso, o sea, lo que sería la configuración barroca posterior, sino esta, porque queda fuera justamente del módulo que le estoy planteando. Bueno, una cabecera poligonal muy desarrollada, las tres naves típicamente que forma parte, y la portada, ojo, no la portada que ven hoy, sino una portada que probablemente sea la mudéjar cuando ustedes se integran en la iglesia actualmente. O sea, no la que da a la calle, sino la segunda portada, aunque está muy transformada, evidentemente, como comentaremos después. Esa iglesia marca un camino importante, claro, simplemente el analizar la iglesia en sí necesitaríamos 2 horas, 3, las que sean, pero simplemente le voy a dar un perfil. Probablemente esta sea la torre, o de las torres más representada y más fotografiada en el siglo XIX, sin ninguna duda. Por una sencilla razón, esta torre no deja indiferente al viajero, eso sí es verdad. Todo el que viene a Sevilla, sobre todo ya en la época decimonónica, le encanta la torre mudéjar. Es más, en un primer momento plantean que es el alminar de una mezquita. Realmente no lo es, sabemos ya hoy que es una torre mudéjar, del siglo XIV, y que además, fundamentalmente en esa decoración de los paños de seca que están viendo y los arcos polilobulados, formarían parte de una planimetría que está interpretando el arte almohade, pero es una reinterpretación mudéjar. Pero esto es una discusión histórica que no vamos a entrar en este detalle, pero sí es verdad, le insisto, que esta morfología, esta identidad con el tema de la torre y justamente la capilla anexa, que nos recordaría una mezquita propiamente dicha, todo ese mundo romántico, idealizado, historicista, de crear una arquitectura islámica, a lo mejor donde no existía, donde había una arquitectura ya, le insisto, primitiva, gótico-mudéjar, todo eso siempre va a ser el modelo de atracción de nuestro barrio. O sea, el barrio lo atrae fundamentalmente y sigue atrayendo probablemente, colóquense donde se coloquen, una de las atracciones visuales más interesantes y más excepcionales va a seguir siendo la Torre de Santa Catalina. Claro, la torre y al mismo tiempo lo que se ha ido recuperando, evidentemente. La propia portada, a mí estas portadas austeras, sin ningún tipo de ornamentación, sin ningún tipo de decoración, tanto me recuerdan además en algunas mezquitas de Marruecos, mezquitas menores, pueden ir a Tánger, a Casablanca, a Rabat, la van a encontrar con esa tonalidad blanca. Le insisto, esto es un arco ojival ya prácticamente con el famoso alfí, que estaríamos hablando de una iglesia ya mudéjar propia, pero que nos recuerda, es verdad, la concepción islámica de la tradición en este sentido. En este caso que estamos planteando, evidentemente, también, justamente en el otro extremo, nos estamos encontrando por este precioso friso de arcos polilobulados que van a definir
y que hoy además forman parte de nuestro escenario. O sea, nosotros hoy nos sentamos delante de ellos, nos tomamos café, hemos jugado a la pelota contra ellos, o sea, de todo, pero forma parte de nuestra página de historia, forma parte de nuestro marco histórico. Es ya un telón de nuestro barrio, que incluso va a ser muy reproducido fotográficamente, o sea, se va a dibujar en muchos momentos y va a ser incluso motivo de discusión hasta historiográfica en muchos lugares. En esta etapa me voy a referir muy rápidamente también, ha llegado también la nobleza, evidentemente. ¿Cómo esta collación donde ha surgido esta iglesia gótico-mudéjar? En esa collación va a aparecer una cuestión fundamental, que son los Ponce de León, evidentemente, los duques de Arco posteriormente. Y que hoy, bueno, el palacio es lo que ven, y justamente esos dos pabellones que ven al fondo, eso no es del convento de los terceros, eso es el palacio de los Ponce de León. El famoso palacio de los Ponce de León, que saben que cuando ya en los años 70, pues desaparece prácticamente, bueno, ha desaparecido. Queremos emular algo que no existe ya, es evidente que ahora mismo está la Fundación Emasesa, y que yo tuve la suerte de hace casi 20 años ya, me parece que son 20, pues hice de los primeros libros que yo realicé, lo dediqué al Palacio de los Ponce de León y al Convento de los Terceros. Y ahí, en esta plaza, bueno, una plaza que hoy, bueno, ha sido depósito de coches y ahora es depósito de autobuses, pero esa plaza, que fue uno de los lugares más atrayentes de la ciudad, desde el punto de vista económico en este momento. Esta es la famosa Plaza de la Paja. La paja, el mercado, el mundo del ganado, la gente llegaba de la Puerta Osario, hacían su mercado, montaban un mercado y además la puerta del palacio. O sea, estamos en un momento clave, en la Edad Media, justamente en este ámbito social que estoy comentando en este sentido. Y claro, en este mundo no puedo contaros todo lo que es el desarrollo del palacio, porque no nos daría tiempo, como ustedes comprenderán. Llegaría al punto que yo creo que es muy interesante, precisamente porque afortunadamente a través de los censos de 1562-64 se ha podido estudiar muy bien el enclave urbanístico y sobre todo sus habitantes, segunda mitad del 16. La collación de Santa Catalina, mediados del 16, ojalá hubiéramos tenido, pues de la Edad Media, una descripción tan amplia como la que voy a intentar indicaros. Como saben, Sevilla se había dividido en 29 collaciones, ahí tienen ustedes en el siglo XVI. Este es el plano de las 29 collaciones. Este es un plano que se saca de la colección de Historia de Sevilla de la Universidad de Sevilla, que de cierta manera, fíjense que ahí tendrían ya la iglesia, la collación de Santa Catalina, San Pedro, Santa Catalina, San Román, la Puerta Osario y Santa Lucía, que es el ámbito que yo le estoy marcando en este sentido. Y a partir de ahí tienen ustedes los límites de Santa Catalina y de San Román en el año 1548. Claro, este es un estudio excepcional, ahí tienen ustedes realmente, se ha planteado las dos, porque al final Santa Catalina, como saben, deja de ser, en cierta manera, la parroquia, termina siendo San Román, y por tanto es muy interesante que observen las dos morfologías, las dos collaciones que van surgiendo en este momento. Pero lo más interesante de todo es lo que intento contarles, sacado de un artículo además de la Universidad de Sevilla, que fue un estudio excepcional sobre las collaciones, sobre el entorno de este pueblo. Miren, situada y dimensionada la trama urbana y poblacional, los datos de empadronamiento nos dicen que en las 20 calles enumeradas de Santa Catalina se reparten los vecinos de un modo muy desigual. Hay una vía que claramente destacaba sobre el resto, que era la calle de la Lóndiga, desde el oficio del postigo, en la que se concentra nada menos que el 18% del vecindario. Le sigue la plaza de Santa Catalina y la calle del Hospital de los Herradores, quizá la actual calle Azafrán. Estas tres van a formar el eje artesanal y comercial de una collación que cuenta con la Puerta Osario, un importante acceso de la ciudad. El restante 60% de los vecinos se repartían al menos en 17 calles, en las que de nuevo las más concurridas son aquellas con una vocación comercial. Por ejemplo, la más clara, la calle Sardina y la calle Pese. La calle Sardina probablemente hoy es la calle Gerona, ahora ya lo comentaremos más adelante. Los vecinos, teniendo en cuenta que Sevilla cuenta entonces con 27 collaciones,
suponen el 4,1 y el 1% de toda la ciudad. O sea, cuando cada parroquia absorbe de media un 3,7. Santa Catalina es, por tanto, al contrario que San Román, un barrio importante para Sevilla en lo demográfico, aunque ni la otra se cuenta entre sus vecindarios más populosos, los cuales eran, según Morales Padrón, Santa María, San Salvador, Santa Ana, Unión Santorum, La Magdalena, San Vicente y San Lorenzo. Parroquias que en todos los casos tienen por sí solas más vecinos que Santa Catalina y San Román juntas. Es más, entre 1534 y 48, Santa Catalina crece un 49%, San Román lo hace nada menos que un 140%, y a partir de entonces, hasta 1561, se igualan los crecimientos entre ambas collaciones. Había inmigrantes ya, no es una cuestión nuestra solo. Miren, técnicamente los únicos era un gallego, un valenciano, un zamorano, por cierto, un probable portugués, y una pequeña colonia de 11 franceses. Todos ellos, salvo el gallego, asentado en Santa Catalina, y parece que la mayor proyección comercial y artesanal frente a su vecina juega de nuevo un papel fundamental. La gente que viene de fuera para quedarse lo hace por trabajo, y se instala en los lugares más pujantes, como la plaza de Santa Catalina, donde no por casualidad se asienta toda la colonia francesa. Y en 1548, más de la mitad que vivían en ella, se dedica a algún tipo de actividad comercial o artesanal. Y ya la hostelería, que se supera el 60%. Santa Catalina se convierte, a través de su puerta de osario, sus vías y sus plazas, en un lugar de penetración hacia el centro de la ciudad, de primer orden, y por lo tanto la más cualificada para el intercambio de mercancía y de personas. Por supuesto, la hostelería también está mucho más desarrollada, y todo ello es motivo suficiente para crear estratos sociales diferentes. Que el edificio de la Alhóndiga esté en el barrio de Santa Catalina no es casual, y probablemente más que un factor, su colonización es una consecuencia directa de la actitud comercial de la zona. Miren, aquí incluso se haría un estudio de los sectores comerciales más importantes, en Santa Catalina, el clero, agropecuario, etc. Es más, señalando además que de la Alhóndiga, donde se reunía el trigo que llegaba a la ciudad, se realizaba junto a la iglesia en la denominada la Plaza de la Paja, una feria de bestias, que no ha dejado excesiva huella en el padrón de 1548, porque quienes comerciaban en ella no vivían en esta collación. O sea, que era un lugar de ajetreo, un lugar de, en realidad, un factor fundamental. Bueno, pues, si tienen curiosidad, aquí tienen las calles más importantes que existían en este momento. No son las calles exactamente iguales que las nuestras. La calle del Hospital de los Herradores, hoy inexistente, que salía la entrada de la calle Santiago. Los corrales, que podría tratarse del conocido como Corral del Rey, del Conde. La calle que va de la Puerta Osario refiere a la Puerta de Osario. La calle podría tratarse del actual Jáuregui. Desde la casa de Juan de los Pinos hasta el Hospital de Santa Catalina, que podría ser hoy la famosa Escuela Espía, llamada después de Calle Luna hasta 1914. La calle de la Huerta del Duque de Arco se situaría en el entorno de la actual Plaza de Ponce de León. La Plaza de Santa Catalina, Olavide lo identifica en el lugar de la actual Plaza de los Terceros. La calle que vaya de la Plaza de Santa Catalina a San Román, no identificado, podría tratarse de un primer tramo de la actual calle Sol. La calle del Horno de la Sardina, miren, la actual calle Feijó, que por cierto, miren, la calle Huevo, se llamaba Olavide, todavía hoy lo tienen ustedes aquí, calle Huevo. Yo les digo todavía calle Huevo, o sea, la gente no sabe hasta la calle Huevo, pero bueno, ya saben, con B, por cierto, curioso. Ahí vive enfrente mi amigo don José Ferrer, su esposa, que fue profesor mío, por cierto, de historia, de San Francisco de Paula. La plazuela de la calle de la Alhóndiga, la plaza situada frente al edificio de la Alhóndiga, miren, el calzado de la actual calle Almirante Apodaca. La calle de la Alhóndiga ha llegado a la actualidad como calle Alhóndiga, prácticamente la misma, y la calle de la Cabeza actualmente, denominada calle Sol, como prolongación desde San Román hasta Santa Catalina. La calle de la Huerta del Duque de Arco, que se situaría en la actual Plaza Ponce de León, y voy hacia atrás, voy hacia adelante y ahora sí voy. Y ahí está la calle de la Sardina, miren, esta sería la calle de la Sardina, y esta sería la calle Huevo, precisamente, en este caso. Bueno, este sería, por tanto, vamos a ver, eso. Y aquí la famosa plaza, que todos conocen, en esto. Bueno, lo que van a ver ahora, evidentemente, ha sido gracias a mi amigo Román Calvo, que está aquí con nosotros, que siempre le tengo que agradecer estas fotografías.
porque sin estas fotografías probablemente no podríamos plantear lo que voy a plantearle ahora. Quiere decir, cuando tantas veces pasamos por estas calles, sobre todo en el entorno de lo que es la Plaza de los Terceros, todo los entornos de... Estamos hablando de un entorno comercial, un entorno de mercado. Hay un montón de columnas por todos lados, unas columnas de primera importancia. Le pasa exactamente igual que la calle Franco, o le pasa exactamente igual que la calle Alcaicería. Si ustedes empiezan a mirar, verán que todas las tiendas tienen este tipo de columnas. Claro, y planteamos que probablemente todo este ámbito sería un ámbito de porticado. O sea, en un primer momento habría un concepto del marco urbano porticado, típicamente de una ciudad castellana que se había ya planteado, evidentemente, desde antes del Renacimiento, y que esa morfología se proyecta en este sentido. Estas columnas son excepcionales, desde la casa de mi amigo Tarín, hasta, miren, ahí además se ve aquí en la columna, perdón, en la esquina, preciosa, por cierto, el anticuario de los Terceros, que tiene una columna además, muchas veces se lo he comentado, de primera categoría. Algunas son de acarreo, otras no, otras son de la época que estamos comentando. Fíjense qué magnífico capitel se oculta para muchas, es normal, todo el mundo no tiene por qué precisar este contenido, y por supuesto, en todas ellas, y en ese ámbito va a surgir lo que hemos llamado un mercado. La calle Feria tuvo su mercado. Mercados estaban repartidos por los puntos más importantes de la ciudad. Probablemente el que más conocido es el mercado de la calle Feria. Pero realmente, digamos, el núcleo comercial fundamental, evidentemente, es un mercado. El mercado de ganado de Santa Catalina, ya lo habla Alonso Morgado en 1587. Fíjense, se hace en Sevilla todos los jueves, todos los lunes, todos los sábados, de todas las semanas del año. De sus muros adentro de solamente caballos y de toda cabalgadura a la plaza de Santa Catalina. Es más, Luis Pedraza dice, de las iglesias parroquiales que son cabezas de las collaciones de la Real Ciudad de Sevilla y de los monasterios devotísimos de fraile y casa de gran religión de monja que hay en la misma ciudad, empieza a darle, ahí estaría entre ellas Santa Catalina, y aparece y Luis Pedraza ya habla y señala una plaza que de allí a poco se dijo de San Francisco y otra que ahora dicen de Salvador, otra para aves y casa en alfalfa, otra para todo mantenimiento en Santa Catalina. Es más, en otro pasaje de su historia dice, junto a esta, la plaza de la alfalfa, está la plaza donde están las carnicerías y la freiduría, y la plaza de San Leandro donde se vende la hierba y la paja seca, y adelante la plaza de Santa Catalina donde venden las cosas de comer. O sea que ya se hablaba de la importancia de esta... Incluso miren al final, en otro lugar de la misma historia, al tratar de la carnicería, dice, otra en la placeta de Santa Catalina. Y el propio Cervantes, supongo que esto sí lo conocen, recoge en un entremés de los Mirones, ¿no?, diciendo que en su fachada posterior y bajo de un retablo existente dedicado a la Virgen de las Ánimas, se reunían los ciegos de Sevilla a contar historias, romances religiosos, a tiempo que pedían limosna. Miren, esto es un trozo precisamente del entremés, y miren lo que dice el primer Mirón. Dice el licenciado, sea muy bienvenido, señores Mirones, ¿qué barrio le has cabido? Y le dice el primer Mirón, el de Santa Catalina con sus alrededores. Y le cuenta aquí, no se lo voy a contar porque no tenemos tiempo, todo el desarrollo. Aquí resulta, es muy gracioso porque cuenta la historia de una freidora, una mujer que, bueno, los típicos que freían huevos, freían de todo tipo, que en Velázquez nos habían dejado la freidora de huevos. Bueno, pues justamente esto seguía existiendo, y yo le planteo que busquen este entremés porque describen realmente la vida social más popular del momento. José de Maldonado Dávila, en 1652, dice, otro sitio hay de feria en la plazuela de Santa Catalina, los martes y los sábados de año hasta el mediodía, solo se venden aquí caballos, mula y jumentos. Y miren, se extendía por la plaza de la paja, que por el forraje fresco que se vendía en ella, recibía este nombre, el lugar indicado para la descarga de los carros de hortalizas que accederían a través de la cercana Puerto Osario y Plaza del Carbón. Luego, lugar este último donde en el siglo XVIII estaba el peso del carbón. Bueno, pues ahí tienen ya, por cierto, miren al fondo, el campanario de la vecina iglesia de Santa Catalina y del convento de Nuestra Señora de la Consolación animarían el paisaje de este enclave hispalense. Y en este ámbito, evidentemente, va a surgir
aparte de los comercios que hemos planteado, el mercado, pues va a surgir ya todo lo que sería el mundo del tiempo libre, que además sabemos las tabernas, los lugares de ocio, que nos sabemos perfectamente a través de los entremeses y de las novelas ejemplares, sobre todo de Cervantes y muchos más, que nos van describiendo, y que ahí, en ese ámbito, ya en el siglo XVII, surgiría el rinconcillo, que aquí hay uno de los, de la familia que nos está acompañando y que están celebrando precisamente este probablemente sea el más antiguo de los que se conserva, seguro, en la ciudad de Sevilla, históricamente hablando. Pero eso sería otra conferencia que no me corresponde realmente en este sentido. Y llegaría la época del barroco. Todo este mundo que yo le he contado llega con alguien con fuerza, que ha llegado a nuestra ciudad y la ha transformado, sin ninguna duda. Es Leonardo de Figueroa. Tendrán la ocasión de descubrirlo a través de una conferencia sobre su arquitectura. Es posible que Sevilla no sería igual sin Leonardo de Figueroa, igual que no sería igual sin Ben Baxo, que es el que nos dejó, en cierta manera, la morfología de la Girarda, junto con Alier de Gomara, y tampoco sería igual sin Aníbal González, porque Leonardo de Figueroa es el creador del barroco sevillano, sin ninguna duda, y como saben perfectamente, deja, en cierta manera, pues tanto que nos deja esta excepcional obra para los sevillanos, y que además hemos tenido la suerte de verla recuperada casi en todo su esplendor. Estas fotos, que están hechas por la gentileza de nuestros amigos del Rinconcillo, que está también aquí, desde su azotea, y por mi amigo Román Calvo, desde la azotea se ve realmente la grandiosidad de esta capilla, ¿no? O sea, se puede ver desde abajo, se puede ver muchos perfiles, pero ese diálogo entre el espectador y este mundo que va a surgir, y fíjense que un mundo realmente goticista, que incluso en la segunda mitad del XVI está todavía con un mercado típicamente medieval, y que de pronto esta es la vanguardia, esta es la modernidad, esta es la Torre Pelle, entre comillas, de los que nosotros decimos, esto es rompedor. Sí, rompió absolutamente todo. Es verdad que Leonardo crea no solamente un edificio anexo a la iglesia, sino crea toda una revolución urbanística, rompe absolutamente con todo, porque, claro, no tiene nada que ver este edificio con lo que probablemente estaba alrededor de él. Y crea además, si se dan cuenta, un perfil que es un barroquismo muy decorativo, que se ve totalmente con el proyecto ornamental, en cierta manera, una capilla además que, junto a la cabecera de la iglesia, que era propiedad del ayuntamiento, el terreno, que a la Hermandad Sacramental solicita su sección en 1721, que lo publica Antonio Sancho Corbacho, y que hasta 1736 duraron las obras. Se hicieron con mucha lentitud, no vamos a contar aquí el proceso del constructivo completo porque no me corresponde a mí, pero en la dirección estaría Leonardo, sus hijos Matías y Ambrosio, y ya aparecería el maestro albañil Juan Serrano en 1734, y muchos más, como por ejemplo Miguel Quintero, pero bueno, insisto, no me correspondería en este sentido. Fíjense todo el marco urbanístico que se va creando en torno a ello, un marco urbanístico dedicado además a la exaltación mariana, por las inscripciones que pueden ustedes encontrar, no ya simplemente, fíjense, o no solamente mariana, sino eucarística, la exaltación, todos estos elementos de ángeles que están adorando al Santísimo, todo ese mundo sacramentalista barroco, forma parte de lo que es ya el mundo de la contrarreforma, que se está proyectando en nuestro barrio, que se está configurando en este sentido. Hombre, esto es una obra maestra de lo que podríamos decir, ya no solamente desde la perspectiva decorativa, sino, le insisto, el marco barroquista, contrarreformista que se está creando. Un mundo del mercado, un mundo de ganado, un mundo de transición comercial, a un mundo religioso, un marco religioso excepcional, que se está llenando, que lo está llenando toda Sevilla. Por ejemplo, está dedicado a la letanía mariana, y toda la simbología que encuadra la misma, y que va a terminar configurando ya el entorno que estamos definiendo en este caso. Pero justamente la collación va a empezar a evolucionar, evidentemente. De la ciudad barroca pasaríamos a la ciudad ilustrada, Pablo Olavide. Pablo Olavide divide la ciudad en cuarteles y barrios,
Fíjense que aquí lo tienen totalmente completa, los 4 cuarteles, Aves y más el cuartel de Triana, y dentro del cuartel, miren, en los barrios, el nuestro sería el cuartel B, barrio 6, el de Santa Catalina. Y miren qué interesante, no se lo voy a leer todo, pero para que se den cuenta, sabemos cómo se llamaban las calles en 1554, sabemos cómo se llaman ya en 1771 y la denominación actual, una a una. Ahí la tendría justamente, claro, esto lo es, evidentemente lo saco de investigaciones que son ajenas a mí, pero que me ha parecido muy interesante para que vean la evolución morfológica del entorno. Y a partir de aquí comienza la decadencia. El barrio decae, no está ya en el enclave en ese momento, digamos, geopolítico, geocomercial, pero sí comienza la imagen romántica de la ciudad propiamente y la imagen romántica del entorno. ¿Y quién no? Un personaje como David Roberts, podría haber sido Richard Ford también, evidentemente, que llegan a la ciudad, los ingleses empiezan a ilustrar, y miren, David Roberts llega hasta Tánger, comienza a hacer sus litografías y nos dejan preciosa imagen, en cierta manera, la litografía es excepcional, miren. Esta es la primera gran litografía, es un cuadro precioso, la primera proyección de todo el marco. Miren que le da una identidad a la torre, pero al mismo tiempo le da una identidad a la capilla sacramental. Paro. Ah. Sí, me voy a pasar ya por último. Entonces, si se dan cuenta, fíjense que ahí ya le está dando un toque excepcional a la capilla. Miren cómo está representado, o cómo estaría representada ya la capilla en este sentido. Y le he intentado marcar y fragmentar la composición, porque hay algunos puntos de partida, miren la propia morfología, le da mucho carácter a la línea barroquista, le llama la atención a la hora de representarlo, marca mucho los volúmenes, si se dan cuenta. La famosa cruz, que me imagino que todos conocen, Cruz de Hierro, lo representan, porque probablemente esta cruz se levanta. Algunos hablan de identificar un cementerio ahí, ya no está claro esto, pero bueno, ahí lo tendríamos representado. Y miren cómo representa la torre, excepcional, además le encanta la decoración. Si se dan cuenta, es un ilustrador, un pintor que le gusta mucho lo decorativo, le llama muchísimo la atención. Y a mí me ha llamado mucho la atención, miren que hay unas casas ya que están adosadas, y sobre todo unas casas, miren, que aparecen las famosas ruedas, las ruedas que ya lo tienen ustedes aquí situadas, justamente, bueno, habrán visto ruedas en los muros de las casas en más de una ocasión, me imagino. Y al mismo tiempo, fíjense esta litografía del año 1850. A mí me ha parecido excepcional. De Francisco Javier Parcerisa, Recuerdos y Belleza de España entre 1839 y 1872, se sacó, miren, en 12 tomos, los monumentos que consideraban más importantes de España, pero fíjense qué magnífica representación. Miren el caserío, la calle no existe, se ha creado como un muro, es lo que le intento ahora mismo plantear. Y son casas adosadas, esa casa va a durar prácticamente hasta el final. Pero lo interesante es el marco, miren, estamos en 1850 y fíjense que el caserío, pero miren el ámbito del mercado, una vez más, precioso. Además, todo un repertorio, una ilustración, nos recuerda lo que después va a surgir en Blanco y Negro, la revista Blanco y Negro, la ilustración española y americana, son las perspectivas humanas. O esta, por ejemplo, ya, de un francés, por cierto, después un inglés, y sobre todo Jean Laurent, que realiza esta preciosa imagen de nuestra iglesia. Miren, la casa que yo antes le he comentado, lo tienen justamente ya aquí, fotografiada. Claro, ¿qué está ocurriendo? Es probable que ese caserío se va construyendo desde finales del 18, principios del 19, ahí yo no tengo datos, se va adosando a la iglesia, va creando como un caparazón. Si se dan cuenta, es curioso también que marginan a la capilla sacramental a la hora de hacer las fotos, o sea, lo están sacando desde la Plaza de la Paja, y sí, fíjense que siempre le dejan como en segundo lugar, siempre lo que le interesan es la torre de Santa Catalina, o sea, la torre mudéjar.
no le dan tanta importancia al barroco, y tengan en cuenta que en el XIX no se le daba tanta importancia, se está como redescubriendo el mundo islámico y el mundo medieval en muchos aspectos. En este sentido, tendríamos, bueno, ahí lo tienen, le he intentado sacar la definición de los volúmenes de la capilla sacramental. Miren qué magnífica es la reproducción de la... Fíjense cómo estaba la torre. Estamos en una de las primeras visiones que a través de la imagen de la fotografía nos puede... Miren, por ejemplo, el deterioro, ¿no?, de los paños de seca, incluso el material del ladrillo está muy... y bueno, y el propio almenado en este sentido. Observen en la esquina las casas adosadas que yo antes le he comentado. Creo que de aquí al final de la proyección me enteraré pero bueno. Y el propio Lauren se lo traigo porque creo que es excepcional. Miren qué foto hizo Dorium Santorum. Es una obra espléndida, ¿eh? Por cierto, observarán el mercadillo que se ha colocado justo delante de la iglesia. Y miren, le he traído un toque cofrade, pero sobre todo porque nos interesa en el marco urbanístico. Esta es San Benito pasando por Santa Catalina, de Jean Laurent. Fíjense que tienen que estar dando la vuelta porque no caben, o sea, no pueden pasar sino hacia el interior de la ciudad, todavía dan la vuelta. Y dan la vuelta en lo que se llama la esquina de Santa Catalina, ahora lo verán, o sea, una esquinita que todavía queda el título, el letrero de la calle. Esta es otra preciosa representación, miren, justamente nos deja nuevamente muchos datos sobre cómo sería la morfología de ambos edificios. El interior de la iglesia, evidentemente, comienza a ser reproducida. Ramón Almela, el hijo del conocido Francisco Almela, nos deja esta maravillosa composición. Maravillosa, claro, para nosotros, cuidado, para el que vive allí, le voy a enseñar, miren, fíjense el aspecto de esos niños y cómo sería el ambiente social que se está viviendo. La segunda mitad del XIX ya, o sea, no estamos hablando de hace 200 años. Y observarán ustedes incluso el módulo del caserío, las muchachas que están allí en la puerta, o este personaje que parece que nos mira, no lo sabemos realmente, pero que en cierta manera vislumbra lo que la pintura costumbrista estaba realizando en este caso. Bueno, aquí tienen Sevilla, Torre de la Iglesia, Ramón Almela. Bien. Fíjense también otras fotografías que van surgiendo en estos años, el ambiente, incluso esta farola, preciosa, por cierto. Y en la revista Sevilla Artística surge en la iglesia de Santana, lo ha recogido más me encanta, hay esta en internet que se llama Por Sevilla la leyenda, que recoge muchas fotos, hacen un trabajo de divulgación fantástico, y me ha llamado mucho la atención la revista Sevilla Artística, que por cierto la pueden encontrar en la hemeroteca digital, y miren, 1919. Hemos llegado prácticamente al comienzo del siglo. Una ciudad, miren, que se va creando, pero que vuelvo a insistirle, miren la torre embutida, por cierto han creado aquí, miren, una especie de pabelloncito en la esquina de la plaza, y además, si observan, la plaza tiene una vitalidad de gente, movimiento, que en cierta manera nos está recordando, fíjense aquí, gente sentada, nos está recordando las descripciones que nos estaban haciendo desde la segunda mitad del siglo XVI. Y en estos años, que va a ocurrir ahora la transformación, evidentemente, bueno, estamos hablando, le he traído una instantánea, tenía que ponerlo de alguna manera, años 20, en el entorno de lo que va a ocurrir en la transformación urbana y de la iglesia, estos años 1923, 1924. El mundo que, por cierto, esto lo conocen perfectamente los que conocen el barrio, todo ese mundo comercial que empieza a extenderse en torno a la iglesia y en lo que es el entorno. Miren, precioso, por cierto, espero que nunca se pierdan, ¿no?, de lo que llamamos arte, estas artes visuales, que siempre se llamaban artes menores, pero que ahora se le dan una gran importancia.
y llega una salvación, un entorno que empieza a decaer, que tiene que resurgir en cierta fórmula y que va a comenzar a resurgir por una serie de personajes que son realmente los paladines del patrimonio de estos años. Por un lado, Vicente Lamparé, que va a sacar en la Sociedad Española de Excursión en el año 1903 unas notas sobre la Iglesia. Luis de Landecho, que hace ya el primer informe relativo al que ha presentado el arquitecto Javier de Luque acerca del templo de Santa Catalina en 1923 en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Luis de Landero, el proyecto de reparación de la iglesia de Santa Catalina en 1926. Y miren, aquí le traigo ya los documentos oficiales. Miren, esta es la carpetilla del año 9 de mayo de 1911, el expediente sobre la declaración de monumento a la iglesia de Santa Catalina y la capilla de San José de Sevilla, que fueron conjuntas, es curioso. El oficio en que se solicita el informe para la declaración de monumento nacional a favor de la iglesia de Santa Catalina y de San José de Sevilla. Observen, 9 de mayo de 1911. Y por otra parte, la minuta de oficio en que se comunica el informe solicitado sobre la conveniencia de declarar monumento nacional la iglesia de Santa Catalina y la capilla de San José de Sevilla. Curiosamente, también hay un informe, finalmente, sobre la iglesia sevillana de Santa Catalina, que lo escribe Ramón Mélida en el boletín de la Real Academia de la Historia. Y miren cómo empieza. Convida, por cierto, a largas cuanto graves reflexiones, que no sería oportuno hacer aquí el caso tan repetido como lamentable de que los efímeros afanes del presente motiven la destrucción de no pocos restos monumentales de lo pasado, cuando no su profanación con modificaciones de aquella su fisonomía característica, cuya muda elocuencia en la página de la historia le da singular valor como testimonio que fueron de otros tiempos. Diríase que el hombre, en su afán insano de novedades que mejor se acomoden a sus ambiciones, desprecia por vetusto y caducos estos restos que acaso le avergüenzan como perfecciones artísticas no superadas en algunos aspectos y con el recuerdo de días gloriosos de una nación que olvidaba parece de lo mucho que debe a su pasado. Exaltarlo y venerarlo, conservando con amor y respeto esos monumentos y restos, sería un noble y digno patriotismo que debemos inculcar a la mayoría de los españoles, los pocos que lo sentimos, que sólo así podemos, en este particular, honrar a nuestra patria y hacerlo estimada de los extraños. Han brotado estas reflexiones del ánimo de la Academia ante el triste caso que ha movido a la Comisión de Monumentos de Sevilla a demandar de la superioridad sean declarados nacionales dos de los muchos que conservan aquella ciudad, tan importante en la historia como privilegiada en la producción artística. Dichos monumentos son la iglesia de Santa Catalina y de San José. Y no solo atención a sus méritos, sino porque a pesar de ello se ven amenazadas de destrucción, en virtud de proyectos poco meditados de reformas urbanas. Es por lo que dicha comisión hace tal demanda con la urgencia que le impone el caso. Bueno, este texto, que podríamos hacer una reflexión más profunda, evidentemente, es un alegato de lo que se amenaza en un momento determinado. Se intenta crear esa vía que yo le he planteado al principio de esta exposición, pero claro, sacrificando en algún momento, en el pensamiento por algunos urbanistas, de la propia iglesia de Santa Catalina. Y esto, claro, esto fue una amenaza realmente, y esto fue un punto de partida que llevó a estos personajes de nuestra, realmente, aquí lo tienen, José Ramón Mélida, que la iglesia fuera declarada monumento nacional por la Real Orden del 5 de septiembre de 1912. Tengo que decirle que hay un edificio que es la Posada del Lucero, que tampoco se pudo tocar. Si no hubieran sido por estas dos, evidentemente hubiéramos creado no una calle Imagen, hubiéramos creado toda una vía de la calle Imagen entera, sacrificando todo el tejido urbano en un momento determinado. Pero esto es un debate que siempre hemos tenido, no ya en Sevilla, sino en todos los ámbitos de las ciudades históricas. Claro, se podía construir, el debate estaba en la modernidad por donde venía, crear una gran vía, destruir todo lo que había sido el ámbito de una ciudad que permanecía prácticamente en su pasado o se abría al futuro. Se salvaguardaba la iglesia. Al salvaguardar la iglesia, ¿qué se podía realizar en este caso? Y miren ustedes que en todo este mundo aparece un pintor, por cierto, José Almonte, gallego, que nació en Sevilla en 1898,
Fue profesor de dibujo en Escuelas Pía, fue titular en la Escuela Superior de Santa Isabel. Miren, murió en el verano de 1989, habiendo pintado hasta los 90 años de edad, y nos dejó esta preciosa iglesia, o sea, miren, con unos contenidos colorísticos excepcionales. Este sí que recreó muy bien la ciudad y sobre todo la iglesia de Santa Catalina. Y este mundo que parecía en transformación y en realidad, pues comienza el proyecto. Y lo primero que quieren hacer es salvar otra iglesia que sí se estaba destruyendo, que era la iglesia de Santa Lucía. Beauchy es un fotógrafo excepcional. Pueden buscarlo por internet, verán que hay múltiples versiones de fotografías. Esta es la iglesia de Santa Lucía. Esta iglesia, los sevillanos prácticamente la desconocen, está en pie. Pero si observan ustedes la portada, se quiere salvaguardar esta portada. Y se salvaguarda la portada, ahí lo tienen representada por Richard Ford. Miren cómo estaba ya unos años después la propia iglesia de Santa Lucía, y se coloca ya en 1926, Juan de Talavera va a comenzar a dirigir la restauración de Santa Catalina. Para contrarrestar los movimientos que el derribo de las casas que permanecían adosadas podían originar y conservar la fachada mudéjar, proyectó la construcción de un nartés delantero que dejaba visto el primitivo arco de ingreso del templo. Se solicitó permiso para colocar en el nuevo nartés la portada de la iglesia, clausurada en 1868. El propietario de Santa Lucía, Rafael González Abreu, la donó y quedó instalada en Santa Catalina. Por cierto, este personaje, que tiene su calle, Rafael González Abreu, no sé si saben, que fue un acaudalado comerciante cubano, que se asentó en nuestra ciudad a principios del pasado siglo, destacó por su lugar de mecenazgo, culminó con la fundación del Instituto Hispano-Cubano, que es donde estaba el antiguo convento carmelita de los Remedios, como saben. Él fue el primer vizconde de los Remedios, y además, él murió ya el 9 de abril del 33 y fue el primer vizconde que además el título se lo dio a Alfonso XIII con carácter vitalicio, pero como murió sin descendencia, pues el vizcondado se extinguió posteriormente. Aquí tienen ustedes la portada, que fue donada Rafael González Abreu. Y a partir de aquí, hoy estamos viendo en la fototeca de la universidad cómo era Santa Catalina en 1923, en este proyecto de restauración. Estamos ante un personaje, José María González Nardín y Paul, buen fotógrafo de la primera mitad del 16, está vinculado a la universidad, legó más de 17.000 fotos, y esta es la primera que he puesto hoy. Esta es Santa Catalina, todavía en 1923. Fíjense el caserío que está anexo de la misma. Estas son fotos preciosas que hoy conservamos, incluso en los famosos arquillos, 13 de febrero del 23. Incluso el equipo que va a ayudar al arquitecto a la transformación posterior. Aquí la tienen ya en su alcance. En esta marcha de transformación, aquí tendríamos ya también de la Universidad de Sevilla, año 55, Alberto Palau, que realiza también esta preciosa imagen. Y claro, lo que surge no es simplemente una reforma de la iglesia, sino la remodelación de una vía. Y va a surgir la calle Juan de Mesa y la calle Almirante Apodaca. Lo que hasta este momento había sido simplemente la única vía, lo que llamamos la esquina de Santa Catalina, miren, lo tienen ustedes justamente, además hoy todavía se conserva en la esquina precisamente de la iglesia. Miren cómo Santiago Montoto nos lo describe y dice: centro de este lugar fue la iglesia de Santa Catalina, que hasta hace algunos años, miren, en que quedó exenta, no tuvo más que una esquina, que es la formada por la capilla del Sagrario, en cuyo muro un azulejo antiguo reza el rótulo. Es el rótulo que le acabo de decir. En esta esquina se reunían desde tiempo inmemorial los desocupados del barrio del Duque de Arcos, formando animosos corros. La esquina bulliciosa de Santa Catalina, que dio siglo, ha cambiado de fisonomía. La animación y la vida de este sitio se ha pasado a la nueva esquina que forma el templo parroquial, al tener nueva calle en uno de sus costados. Ahí comenzaba ya la modernidad. Y la modernidad, miren, ya lo tienen aquí en la famosa, bueno, esto ya no es el palacio prácticamente, esto ya es Escuelas Pía, como yo le he comentado, en la calle 1960, Santa Catalina, año 62, y fíjense que esta preciosa foto de mi amigo Román, aquí ya se ha desmantelado todo el caserío, se ha abierto la vía propiamente dicha. ¿Qué había ocurrido? Bueno, pues a finales del 19,
se había levantado el famoso Palacio de Justicia, por cierto, con una preciosa templete excepcional, que nadie le echa cuenta, por cierto, que es un ejemplo vivo de la arquitectura del hierro. Se crean el nuevo caserío de José de Espiau, que estas dos son excepcionales. No sé, con la foto de Román yo creo que todavía se puede perfectamente paliar. Y por cierto, miren, tres estilos en una misma foto. El mundo del gótico aquí, el mundo de un regionalismo, pero que iba poco a poco evolucionando en muchos motivos, además elementos ya modernistas que aparecen aquí definidos, y el antiguo edificio historicista de los antiguos juzgados, bueno, le llamamos antiguos juzgados en esta época. Si ustedes simplemente observan, miren el detalle, ¿no?, excepcional de esa simbiosis entre las pilastras, los marcos de ladrillo, todo lo que es el recorrido de la arquitectura. Miren, por cierto, preciosa este friso, nos recuerda incluso a todo el mundo cofrade de principios del siglo XX, todo este mundo que, por cierto, Ignacio Gómez Millán utilizaba mucho para los diseños de los mantos que utilizan, son todos prácticamente de la misma época. Esta del año 35-37, probablemente esta es de las últimas obras que hace Espiau y lo realiza para su hermana, o sea que una obra excepcional. Esta esquina también, si no es de Espiau, estaría en el ámbito de la misma. Ahí al fondo tienen la Posada del Lucero, muy transformada actualmente, ese caserío que se va creando poco a poco. Entre las dos casas me ha gustado mucho que Román me hiciera esta foto porque nos recuerda ese mundo tradicionalista de lo que había sido siempre el espíritu sevillano, sus macetas, todo el doble color que se había utilizado siempre desde la época del barroco. Aníbal González y sus discípulos crean también algún caserío, por ejemplo, de la esquina, ¿no?, precioso, este era ya el nuevo mundo que estaba surgiendo. Pero se había salvado la iglesia, que era lo importante. Pero sí es verdad que se había retranqueado realmente para crear la línea que iba a surcar desde esa antigua plaza que estaba realmente cerrada, se abre en esta vía, se proyecta la nueva ciudad, en este caso que estamos comentando. El caserío que va identificándose poco a poco, la ciudad que se va abriendo. Por cierto, me gustaría simplemente apelar a las dos palmeras, nada más que nos queda una. Espero que antes de morirme siga viendo esa palmera. Yo la segunda palmera, se lo digo para que no lo soñé, yo creí que lo había soñado, pero es que lo vi. O sea, yo venía un día de feria, no me acuerdo el año, iba a casa de mis padres todavía, no vivía solo, y me acuerdo que estaban cortando la palmera. O sea, estaban cortando la palmera, o sea, la segunda palmera, estaba en el suelo. Y le habían dicho que es que había habido un vendaval, no sé. El caso es que se habían cargado la palmera. La palmera formaba parte de toda la fisonomía del monumento. O sea, las dos palmeras siempre habían formado parte. Es más, en los documentos de la Academia de Bellas Artes de aquí de Sevilla, se habla incluso de que el edificio tiene que estar conservado con las dos palmeras. O sea, la palmera la cortaron vilmente porque realmente estas dos palmeras crean todo lo que sería la morfología y sobre todo desde cuando vienen de la Plaza de San Pedro, la caída de la tarde, es excepcional visualizarlo. Entonces forma parte del marco arquitectónico. Bueno, la palmera tiene su historia, no vamos a contar más porque... Y aquí tienen ya, esta fue prácticamente la ciudad en que yo nací. Aquí mi madre me llevaba todavía al Mercado de la Encarnación, aquí se está abriendo ya el mundo de la calle Imagen y aquí tienen ya justamente la vía hacia donde se planteaba en la parroquia de San Pedro. Bueno, vamos a terminar, porque claro, ya todos los proyectos de restauración que hemos vivido de los años 80 al 2000, no vamos a hablarlo, lo hemos vivido, pero mi amigo Román y yo hemos intentado hacer desde nuestra humildad un pequeño homenaje a la Iglesia y a la Hermandad y queremos poner un pequeño, muy pequeño reportaje de 3 o 4 minutos que, mira, yo me voy a sentar, ¿me puedo poner ahí abajo o me tengo que quedar aquí? Me pongo ahí abajo. Y vamos a verlo, pero si apagan la luz totalmente lo vemos mejor, si no te importa.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y hermano mayor, muchas gracias. ¿Estamos? Es un placer. ¿Cómo no voy a venir cada vez que me llaman? Vamos. Y muchas gracias, señora delegada, no solo por la asistencia, sino también por el apoyo que le estáis prestando a las hermandades. Hemos sido acreedores de esa línea de subvención que habéis establecido y estamos trabajando pues en el inventario de la hermandad. Así que muchas gracias por el apoyo que estáis prestándole a las hermandades y a todos los sectores económicos y profesionales que intervienen en estas tareas. Así que, por favor, doña Susana, si es tan amable, que lo tenga como recuerdo de este acto. Pues qué detalle, muchísimas gracias. El micro, simplemente decirle al hermano mayor y a la hermandad que en nombre de nuestra consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, pues les estoy muy agradecida. Para nosotros es un honor desde la Junta de Andalucía poder colaborar en la medida de nuestras posibilidades en ese apoyo y en esa ayuda a ese riquísimo patrimonio de todas las hermandades por medio de la Orden de Arte Sacra a la que se refería el hermano mayor, y que esperamos que, si las circunstancias nos lo permiten, podamos seguir continuando. Muchísimas gracias. Y Fernando, pues muchísimas gracias por esta conferencia que yo calificaría de excepcional, porque efectivamente ha cumplido con creces todos los objetivos y todas las expectativas que había sobre ella. Fernando, como bien ha dicho, ha sido pues feligrés de Santa Catalina. Es más, él me ha llegado a decir inclusive que un familiar suyo, un tío de su madre, quiero recordar, Sí. fue el último hermano mayor de la Hermandad Sacramental antes de la fusión con la Hermandad de Penitencia. Y Fernando también hoy aquí ha hecho mención al Colegio San Francisco de Paula. Y ha hecho mención también al profesor don José Ferrer. Exactamente. Porque, hombre, salvando los años, Fernando, salvando los años, yo me acuerdo de cuando Fernando iba al colegio con sus padres. Me acuerdo de ese detalle perfectamente. Ya te digo, salvando los años. Así que, Fernando, muchísimas gracias en nombre de la hermandad. Y bueno, igual que a doña Susana, pues aquí te entrego el logo de estos, Muchas gracias. de estos actos. Muchas gracias.